Y luego de la detención de Enrique Salazar Chávez, alias El Quique, quien habría quedado al mando de un grupo delictivo que opera en Tláhuac, y tras la captura en enero pasado de Uriel Isaac Guzmán El Cochi, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que se continúa trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación para la detención de más objetivos. El Quique fue detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional en un domicilio de la delegación Venustiano Carranza y se le relaciona con el control del narcomenudeo en Tláhuac y la violencia generada en Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta, así como en Texcoco y el Estado de México. Es trabajo coordinado, este trabajo va a seguir, todavía hay más objetivos que están trabajando en este caso fue con la Sedena, con la Marina, sigue la coordinación con PGR y se sigue trabajando obviamente con las diferentes áreas de inteligencia, trabajos de gabinete, trabajos también en territorio. Como ustedes saben, pues esta persona fue detenida con algunas dosis de metanfetaminas, con algunas dosis también de marihuana y conecta con el seguimiento de la persona que fue detenida en Nuevo León.